Estamos con Pablo Baquedano, quien acaba de decir que él es, de alguna manera, no de alguna manera, es pariente del general Baquedano. Y además está acá justamente representando lo que decía Katia hace un momento, lo que es un hospital de sangre. Un hospital de sangre. ¿En qué consiste el hospital de sangre y qué ocurría en esa época cuando había guerra? Obviamente no tenía la tecnología de ahora. Bueno, los hospitales de sangre básicamente eran instituciones de carácter privada que fueron creándose acá en el territorio nacional con el objetivo de trasladar los heridos de la guerra del Pacífico. Esto partió en Valparaíso, posteriormente a Santiago y eso llegó a Arauco. Vamos a hacer el símil del hospital que funcionaba acá en Lira, en Santa Isabel, con Victoria, del Hospital Domingo Mate, el cual fue financiado por esta familia, pero con infraestructura del Arzobispado de Santiago. Este hospital tenía una capacidad de 54 camas y en el peor de los casos pudiese llegar a 70. En este hospital se trataban heridas de mediana a alta complejidad. Cabe mencionar que en estos tiempos existía solamente una facultad de medicina, que es la de la Universidad de Chile. El ejército tampoco tenía un equipo de sanidad, solamente existía el de sanidad naval que también les prestaba soporte al ejército. A raíz de esto, en marzo de 1879, en base al director de la Facultad de Medicina, don Wenceslao Díaz Rodríguez, citó a un comité con todos los estudiantes de medicina, de cuarto, quinto y sexto, los cuales de forma voluntaria empezaron a alistarse al ejército. A raíz de esto, y en cuanto a las 4 divisiones que existían en ese tiempo del ejército, empezaron a agruparse a las distintas unidades. Estos estudiantes, algunos empezaron a formar las llamadas ambulancias, las cuales estaban formadas por un cirujano principal, 2 cirujanos secundarios, 4 practicantes y 12 camilleros. Acá, por ejemplo, podemos ver el tipo de catre de campaña que se utilizaba en esa época, el cual funcionaba en los campamentos, así como también en las ambulancias. Recalcando el tema de la ambulancia, estas eran carretas, las cuales funcionaban mediante el movimiento de mulas y caballos, redireccionando hacia los puntos de acopio para la extracción de los heridos. Acá también podemos ver el tipo de vendaje que se utilizaba principalmente en los morrales de los soldados, el cual era un triángulo que medía 1 metro. Acá podemos ver los distintos tipos de utilidad que puede usarse ese tipo de vendaje. ¿Por qué de forma de dibujo y no de instrucciones? Porque la mayoría de ellos no sabía leer ni escribir de los combatientes. En esos tiempos no era obligación o una medida reglamentaria llevar este tipo de utensilio de primer auxilio, no como en la actualidad que los arnés tácticos del ejército es obligación. Es por ello que la mayoría de los soldados con el transcurso de la guerra fueron desechando estos elementos de sanidad e incorporaron otro tipo de elementos. Por ejemplo, acá estamos interviniendo un paciente de un banco de sangre, de un hospital de sangre, el cual tiene una herida de proyectil. Este tipo de heridas de proyectil, en esos tiempos no había una forma de esterilizar los pabellones. De hecho, la mayoría de los médicos ni siquiera se lavaban las manos. De hecho, decían en 1880 empezó a masificarse el uso del fenol en la cirugía, con Manuel Barros Borgoño. Eso redujo drásticamente las tasas de mortalidad en los pabellones. También hay que recalcar que en ese tiempo la mayoría de la gente moría por septicemia también. No habían antibióticos. Entonces la única forma de reducir la mortalidad era la limpieza de los pabellones. El fenol era una especie de spray que se practicaba antes, durante y después de la cirugía, que se aplicaba a los pacientes y se aplicaba en los instrumentales que se utilizaban en esa época. Los tipos de instrumentales que se utilizaban en esa época eran jeringas de vidrio y algunas de metal, como las que podemos ver acá. Otra cosa importante de que destacar, que la mayoría de las municiones que se utilizaban eran de plomo, las cuales en la actualidad están prohibidas en el uso de los armamentos.
otra de las consecuencias del plomo que aparte de impactar en este caso la cavidad torácica, explosaba y contaminaba el cuerpo. O sea, uno podía extraer la bala, pero el resto de la vida podría mantener el plomo en el cuerpo. Acá, por ejemplo, tenemos un álbum de los mutilados de la Guerra del Pacífico que fue generado con objeto de mandar a construir las prótesis de los soldados. Eso básicamente. Gracias. ¿Las prótesis de qué las hacían? ¿De metal y de acero? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. De hecho, Chile fue pionero en el uso de prótesis. ¿Sí? Es decir, como los primeros, entre Fueron comillas. los primeros que empezaron a fabricar. Primero la exportaban de Inglaterra y después la empezaron a fabricar acá las prótesis. Escuché adentro algo de que la prótesis te la daban una pura vez y no más. Sí, una pura vez. Ese era Claro, el alcance. y ahí el problema No es- había una secuencia de Claro, y si seguir hay- la trazabilidad de cómo va el paciente, de la evolución del paciente. Claro, porque Postoperatorio. si era un chico muy joven, entonces después cambiaba su contextura física y entonces la prótesis después ya no le funcionaba. Claro, de hecho, por ejemplo, la mayoría de los... O sea, un alto porcentaje eran menores de edad, Sí, de 11 años, 10 años. wow, súper joven. De hecho, las actas para ver si eran aptos o no eran aptos las llenaban ellos. Entonces, a raíz de eso, mucha gente omitía si tenía enfermedades, omitía la edad. Mentían. Claro, mentían. De hecho, muchos niños de colegio se escapaban de sus casas, se embarcaban en los buques y iban a la guerra. Excelente.